Hola, buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un programa más de Utopía. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la educación en tiempos de pandemia. Cabe empezar por aclarar que el primer caso de COVID-19 en Colombia se confirmó el 6 de marzo del 2020 en Bogotá. Desde entonces, el gobierno ha decidido como estrategia para frenar los contagios ponernos en confinamiento en un principio y luego en toques de queda. Con todo esto, la educación tuvo que trasladarse a la virtualidad. Y recordemos que en un país en donde hay un 42,5% de la población en pobreza y que 11 millones de personas viven en zonas rurales en donde la cobertura de internet no es muy buena y las personas no tienen los recursos suficientes para ver una clase virtual, esto no es una opción muy viable. Nuestra compañera Daniela Campas, periodista del programa Utopía, nos hablará de este tema a profundidad. Daniela, cuéntanos, ¿qué sabes de las clases virtuales en pandemia acá en Colombia? Hola, hola a todos. Sin duda alguna para mí es un verdadero placer estar una vez más en nuestro programa Utopía, al lado de mi compañero Felipe Camargo y junto a todos nuestros oyentes que se conectan el día de hoy para hablar de un tema tan importante como lo es la educación en tiempos de pandemia. En realidad, esto es algo que nos compete sin duda alguna a todos y pues que es de vital importancia saber qué es lo que ha transcurrido a lo largo de este tiempo. No siendo más, entraremos un poco en materia. Entonces, en realidad son muchos los beneficios y aportes que han tenido los avances de la tecnología en la sociedad actual. Pues también ha sido, sin duda alguna, todo un reto para los estudiantes y educadores asumirlos en su campo formativo. Adaptarse a esta nueva realidad no ha sido para nada fácil, pero tampoco ha sido imposible. Sin embargo, en el medio, pues se ronda una gran pregunta. ¿Son más las ventajas o las desventajas que la modalidad virtual en la educación? Bueno, pues eso en realidad ya queda a criterio y a merced de lo que piense cada uno. Sin duda alguna, pues se ha demostrado que la concentración muchas veces es un factor decisivo en el aprendizaje, pero en este caso la concentración en torno al espacio, en torno al lugar donde se encuentra el estudiante, también está afectado ese tiempo de duración que está llevando el estudiante. Normalmente los estudiantes están durando más de 6 o 7 horas frente a una pantalla, cuando según lo estableció en la UNESCO, dice que debería ser máximo 3 horas. A continuación, nombraré algunas cifras y datos importantes a la hora de entender y comprender cómo se ha vivido la educación en estos tiempos. Se ha, se ha comprobado que en el país alrededor de 2 tercios de la población no tiene acceso a Internet fijo, que en este caso pues sería el mejor para la educación virtual. Los consumos de datos son limitados. El Internet en ocasiones es prepagado, es decir, que no tienen una conexión continua. Pues mirando un poco la conectividad fija del país es muy desigual, ya que en las ciudades alcanza alrededor de un 45,7%, es decir, que ni siquiera llega a la mitad y en zonas rurales solo hay un 6,2%, lo cual es muy lento, aunque en Bogotá la velocidad promedio pues es de 40 megas, en ciudades o departamentos como Baupés, Amazonía, Guainía, Bichada, San Andrés y otros llega a alrededor de 5 megas. Otro dato importante es que más de 2.030.000 estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17% de ellos tiene acceso a un computador o a internet. Y solo el 25,6% de los niños y niñas del país han tenido una clase con sus profesores en línea durante la pandemia. O sea, solo un cuarto de estos niños ha podido conocer el cronograma de estudio que tienen en su institución. Pues también tenemos que un país que no tiene conectividad, pues donde hay regiones donde hay esa conectividad pues es muy lenta y donde los estudiantes que tienen acceso a esas clases virtuales son muy pocos. Se ha encontrado que en Bogotá solo el 80% de los estudiantes de colegios públicos tuvieron que hacer actividades enviadas por WhatsApp y fotocopia, pues lo cual es como sorprendente. Y también se ha demostrado que
Con solo 20 semanas de cierre en los colegios se encontró que había un deterioro del 33% que afectaría a los adolescentes en las pruebas IFET y que ni siquiera aprenderían la mitad de lo que aprenderían en un año escolar presencial, o sea, alrededor de un deterioro en 47%. ¿Qué te parece, Felipe? Estas cifras son en realidad alarmantes y sorprendentes. Y así como tenemos muchísimas otras cifras que en realidad son sinónimo de aviso. Felipe, cuéntanos, ¿tú tienes algunos otros datos importantes que le podríamos dar a los televidentes? Daniela, la verdad sí es un panorama bastante preocupante. Mira, yo tengo los siguientes datos. El 26% de los colegios no tiene agua potable en Colombia y el 50% de ellos están en las zonas rurales. También el 66% de los estudiantes de colegios públicos en Bogotá no tienen acceso a un computador en casa y el año pasado solo hasta agosto 102.880 estudiantes dejaron de ir al colegio porque tenían que trabajar para ayudar a sus familias. Con esto también se ha incrementado en un 36% la violencia intrafamiliar en Colombia. Entonces, como podemos ver, queridos oyentes, estas son las cifras que tenemos el día de hoy en el programa sobre la educación virtual acá en Colombia. Vemos que no son muy alentadoras. Bueno, y con esta información cerramos el programa del día de hoy, queridos oyentes. Espero que estén muy bien y nos seguimos escuchando por el 105.2.